muchachas que no sabían nada del mundo, paradas en medio de una carretera al acecho de todas las personas y autos que transitaban por ahí. Bienvenido, leyenda. La pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más disfrutas hacer cuando estás en vacaciones? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. A pesar de que la tecnología avanza a pasos agigantados, los mecanismos de seguridad son cada vez más eficientes y en términos de vigilancia, se podría decir que una gran parte de la sociedad mundial es vigilada y en alguna medida controlada. Resulta extraño que aún hoy en día se sigan presentando salvajes crímenes y que no se logre esclarecer los hechos o las circunstancias bajo las cuales han sido cometidos. Es de hecho increíble ver el extenso archivo de casos sin resolver que cada país o incluso cada ciudad tiene por falta de evidencias. Esta incertidumbre bajo la que viven las personas que han sufrido la pérdida de un familiar o amigo y que jamás han podido conocer la verdad detrás de los hechos violentos que desencadenaron esta ausencia debe ser terrible. Pero no menos terrible debe ser un caso de desaparición que, aunque pasen los años, sigue sin resolverse. Todo el tiempo la familia afectada debe estar preguntándose qué pudo haber pasado con su hijo o hija, según sea el caso, y la falta de certeza de no saber si están vivos o muertos debe ser uno de los dolores más profundos a nivel psicológico que cualquier ser humano puede sufrir. El día de hoy hablaremos justamente de uno de estos casos de desaparición sin resolver y veremos cómo cada vez que la prensa o la policía encuentra una coincidencia, las tormentosas dudas de los familiares de un desaparecido se agitan, como si su familiar se hubiera perdido hace tan solo unas horas. Este es el caso de las niñas desaparecidas de Aguilar de Campo. Así que sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Virginia era una pequeña joven de 14 años de edad, atenta y muy hogareña. Tenía una buena relación con sus padres y hermanos y no causaba particularmente ningún problema. El día 23 de abril de 1992 le solicitó a su madre dinero para comprar una torta de cumpleaños, puesto que había sido invitada a una fiesta y no podía llegar con las manos vacías. Su madre no encontró ningún tipo de problema en darle a su hija el dinero que necesitaba para comprar la torta. Y así lo hizo. Virginia salió de la casa ubicada en Aguilar de Campo, en Palencia, y se encontró con su mejor amiga Manuela. Hablaron un rato de cómo su madre no había sospechado ni por un momento que la madre Virginia acababa de darles el dinero necesario para abandonar la ciudad por un rato. Virginia y Manuela se subieron a un tren con destino a Reynosa, un pueblo de Cantabria ubicado aproximadamente a 30 kilómetros de donde se encontraban en ese momento. Sin saberlo, las personas que las habían visto pasar tomadas del brazo como usualmente pasaban, habían visto a estas niñas por última vez en sus vidas. La pareja de amigas llegó a Reynosa y se dirigieron a una fiesta en una discoteca a la que no se sabe con certeza si habían sido o no invitadas.
Del lugar salieron luego de algunas horas y la última vez que las vieron en la vida fue tratando de hacer autostop para volver a casa. Manuela Torres Buguefa nació en Aix-en-Provence, Francia. Su madre Karina Buguefa era una ciudadana parisina oriunda de Argelia, mientras que su padre José Torres era español, con ascendencia gitana oriundo de Málaga. Desde un principio la relación de los dos padres fue conflictiva, por lo tanto, el ambiente en el que la pequeña Manuela creció no fue el más idóneo para una niña. Sus padres discutían continuamente y reñían con bastante intensidad por cualquier motivo. Era realmente una familia disfuncional por donde quiera que se le viera, y esto, naturalmente, repercutía directamente en Manuela, quien resultó siendo la principal afectada de los problemas que sus padres nunca supieron resolver. Afortunadamente, en un ataque de lucidez, Karina, madre de Manuela, decidió cortar los vínculos con José. Luego de varias discusiones, la madre se quedó con la niña y juntas se mudaron a Aguilar de Campo, un pueblo en el que Karina tenía familia y sabía que vivirían bastante a gusto. Por su parte, José emigró a Francia, donde estuvo trabajando durante varios años. La separación de sus padres no fue un proceso nada traumático para Manuela, pues el ambiente asfixiante que generaban los dos cuando estaban juntos molestaba muchísimo a la joven, por lo que mudarse fue casi como un respiro para ella. Una vez llegó a Aguilar de Campo, conoció a quien se convertiría en su mejor amiga y cómplice de andanzas y travesuras. Virginia y Manuela se volvieron inseparables. Virginia era todo lo opuesto a Manuela, al menos en cuanto a su historia familiar. Virginia nació un año antes que su íntima amiga. Había nacido y crecido en el pueblo de Aguilar de Campo. Todo el pueblo la conocía por su carácter tímido e introvertido. Sus padres eran una pareja sumamente unida que siempre habían mostrado preocupación por sus hijos y se esmeraban lo máximo posible por brindarles lo mejor que les fuera posible, en lo material y naturalmente también en lo emocional. Los padres de Virginia Guerrero eran muy buenas personas y apenas conocieron a Manuela, quisieron integrarla de la mejor manera a su familia, más aún sabiendo por las experiencias que había tenido que pasar junto con sus padres en Francia. Pero la amabilidad de los Guerrero no se dio solo por la buena voluntad, también les preocupaba lo que la pequeña Manuela vivía en su casa, pues según contaron varios de los vecinos del pueblo, en la casa de la niña habían siempre demasiados problemas. Y esto naturalmente afectaba a la joven, que buscaba un refugio que la familia Guerrero le brindó con mucho gusto. Gracias a esta cercanía incluso con la familia de su amiga, Manuela se ganó la confianza de todos. Aunque todos conocían su carácter travieso y atrevido, nunca desconfiaron de ella. Este 23 de abril de 1992, Trinidad Espejo Muñoz, madre de Virginia Guerrero, se encontraba tranquilamente en su casa. Después de haber dado a su hija el dinero para la torta, se quedó en casa haciendo varios deberes del hogar sin inquietarse demasiado. Sabía que su hija estaba en el pueblo y nada malo le pasaría. En las horas de la noche llegaría y todo sería como siempre había sido. Las horas pasaron mientras la mujer hacía sus tareas domésticas, hasta que finalmente llegó la noche, la tan horrible noche. Trinidad comenzó a inquietarse cuando notó que eran las 8 de la noche y no llegaban. Dejó que pasara otra hora, pero los nervios ya no le permitieron más estar encerrada en la casa. Así que junto a su esposo y los dos hermanos de Virginia, salieron a buscar a ver si alguien podía darles alguna razón de las dos muchachas desaparecidas. Luego de indagar un poco, les informaron que Virginia y Manuela tenían planeado viajar hasta Reynosa a escondidas.
En las averiguaciones les informaron también que habían invitado también a otra muchacha del pueblo llamada Alicia, pero ella no aceptó por miedo a desobedecer a sus padres y ser descubierta. Pero ante esta información que acababan de obtener, la preocupación no menguó, más bien fue un miedo creciente que trataba de eclipsar todo. Sabían muy bien que las niñas no habían llevado ropa de cambio y que solo tenían 800 pesetas. No podían pasar la noche en otro lado, pero las horas pasaban y las muchachas seguían sin aparecer. La familia continuó buscando. A este punto, la madre de Manuela también se había unido a la búsqueda y los interrogatorios que las familias hacían a cualquier persona con quien se cruzaban para saber si de casualidad habían visto a alguna de las dos niñas. Una vecina del pueblo que había llegado hacía no mucho tiempo dijo que vio a las amigas tratando de hacer autostop para devolverse al pueblo. Al parecer las pequeñas no sabían que el tren no viajaba en la noche. La sensación de miedo se apoderó de las dos familias. Eran tan solo dos pequeñas muchachas que no sabían nada del mundo, paradas en medio de una carretera al acecho de todas las personas y autos que transitaban por ahí. Eran un blanco demasiado fácil para cualquier degenerado. Inmediatamente la familia Guerrero y la madre de Manuela se dirigieron a la estación de policía más cercana para reportar la desaparición de las dos chicas. Una vez las dos familias llegaron a la estación de policía para informar del caso, la policía se mostró bastante parsimoniosa pese a la gravedad del caso. Incluso con cierta indiferencia les dijeron que en este momento no podían hacer demasiado. Tenían que esperar 48 horas para que los operativos de búsqueda y recolección de datos pudieran empezar. Las autoridades estaban dejando pasar momentos más importantes de toda la investigación. Si alguien las había visto, era más fácil obtener información recurriendo al lugar donde por última vez habían sido vistas y no en 2 días después. Años después, las familias hablaron del poco nivel de empatía que varios oficiales habían tenido e incluso recordaron las descarnadas frases que les habían dicho. A la hermana de Virginia le dijeron: "Se fueron de fiesta, volverán cuando ellas quieran". Mientras que a la madre de Manuela, Karina, le dijeron que ya era demasiado tarde para que ellos estuvieran buscando niñas perdidas y que no se iba a poner a buscar a nadie. 2 días después, cuando los negligentes oficiales de la policía empezaron a realizar el rastreo y búsqueda de pistas que les ayudaran a dar con el paradero de las dos muchachas, obtuvieron la información de que habían sido vistas abordando un SIT 127 blanco con placas de Valladolid. A pesar de que se hicieron interrogatorios y nadie supo muy bien qué había pasado con las chicas, y aunque los oficiales buscaron durante años el SIT, nunca se llegó a perfilar con pruebas a ningún sospechoso. José, el padre de Manuela, fue informado de la desaparición de su hija. En principio, la policía pensó que tal vez el hombre podía tener alguna relación con la desaparición de la muchacha, pero al vivir en Francia, rápidamente quedó descartado. José viajó a España y al llegar estuvo al borde de la locura. Acababa de perder a su única hija y su tesoro más valioso. Las dos familias hicieron hasta lo imposible por tratar de ubicar a sus hijas. Difundieron información en radios, pegaron carteles, incluso estuvieron en programas de televisión, intentando abarcar la mayor cantidad de atención posible para que si alguien las viera les informara. Después de hacer público el número al que debían comunicarse en caso de verlas, las familias recibieron innumerables llamadas, pero todas ellas eran falsas alarmas. Las niñas no habían dejado un solo rastro. Los meses pasaron, luego los años, y las pequeñas nunca aparecieron. Dos años habían pasado desde la repentina desaparición de Manuela y Virginia.
Sus familias aún buscaban incansablemente y tenían la esperanza de que se encontraran con vida y que en cualquier momento volverían a casa, sanas y salvas. En 1994, aproximadamente a 40 kilómetros de Aguilar de Campo, fueron encontrados cráneos sin identificar. La prensa amarillista y sensacionalista, incluso antes de que se realizaran los análisis forenses, dieron por sentado que se trataban de los cuerpos de las dos pequeñas. Ambas familias vieron la noticia, por lo que inmediatamente quedaron petrificados y sus esperanzas se fueron inmediatamente al piso. Cuando indagaron más sobre el tema, fueron informados de que después de realizar el pertinente examen de ADN, concluyeron que eran dos periodistas de un diario palestino. Los medios de comunicación habían jugado vilmente con los sufrimientos de las familias para generar mayores ingresos. Las familias cuentan que a partir de ese momento, cada vez que veían que habían encontrado cuerpos sin identificar en las noticias, la sangre se les helaba por completo. En el año 1997 hubo otra falsa alarma. Un ocupa que vivía en Madrid dijo haber visto a las dos muchachas en una de las comunidades de la ciudad. Después de realizar las indagaciones pertinentes, la policía encontró a las mujeres señaladas, pero desafortunadamente no eran las chicas que buscaban. Luego de algunos años, por la falta de evidencias que arrojaran información clave para dar con el paradero de las dos jóvenes, el caso fue archivado sin resolución. En el año 2018 los fantasmas volvieron a aparecer cuando encontraron a pocos kilómetros del lugar en el que Manuela y Virginia desaparecieron una mandíbula de un cuerpo sin identificar, pero después de las pruebas de ADN se corroboró que no pertenecía a ninguna de ellas. Durante todos estos años el caso había permanecido cerrado, hasta que en el año 2021, pero gracias a un programa de televisión en el que se trataban casos sin resolver y en el que hablaron de Manuela y Virginia, una televidente dijo haber pasado un año antes de la desaparición de las niñas por un suceso bastante similar, razón por la cual el juzgado decretó que el caso volvería a activarse y que se volverían a buscar evidencias. A este punto, las familias mantienen todavía la esperanza de que tal vez algún día sus hijas vuelvan sanas y salvas a casa. Sin duda alguna, los casos de desaparición resultan siendo uno de los castigos más duros para los familiares. Después de tantos años de incertidumbre, no tener la certeza de qué ha sido con un familiar debe ser una experiencia desoladora. Esperamos que algún día estas familias puedan saber con seguridad qué pasó con las chicas y, por qué no, que puedan volver a encontrarse. Esto ha sido todo por el video de hoy, leyenda. Un fuerte abrazo de tu querido amigo Tesla y, como siempre, que las dudas te acompañen. No olvides seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto.